Gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuánto han sentido la presencia de Dios? Bendito sea el Señor. En esta hermosa oportunidad, continuando con lo que nosotros hace un domingo atrás estuvimos ministrando una palabra que Dios puso en mi corazón para este año 2025, y hoy vamos a continuar con lo que Dios ha puesto en lo más profundo de nuestros corazones, y vamos a hablar acerca de ese tema que ustedes están mirando en pantalla. Reforma 360 se llama la serie, y el tema de hoy es de vuelta al origen. Dígale al que está a su lado: hay que volver a la palabra, porque la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que libera, la palabra de Dios es la que sana. Y el mismo Jesús en una ocasión dijo que cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libre. Amén. Y es de vital importancia que nosotros entendamos que la reforma comienza en nosotros. Dígalo conmigo: la reforma comienza en nosotros. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, su versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 3, su versículo 16. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo: se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Diga: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Cierre sus ojos ahí donde estás y dígale al Señor que hable a su espíritu. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque nos ha convocado a este lugar para recibir tu palabra. Permite que tu palabra ministre a los corazones, que tu palabra sea capaz de dividir el espíritu y el alma inmortal, y que tu palabra pueda escudriñar nuestra mente y lo más profundo de nuestros corazones, y allá en lo más profundo de nuestro ser, que tu palabra sea capaz de identificar todas aquellas cosas que viven independientemente de Dios y de su palabra, y pueda, oh Dios, sacar aquellas cosas, limpiarnos, purificarnos, transformarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De vuelta al origen. Nos ha tocado vivir en tiempos de cambios acelerados. Nos ha tocado vivir en tiempos de desafíos, tanto a nivel personal como colectivo. La necesidad de una reforma auténtica es más evidente que nunca. No hablo en esta ocasión acerca de una reforma superficial, sino de una transformación profunda que comienza en lo más profundo de nuestro interior, que comienza en lo más profundo de nuestro ser, a nivel del corazón y a nivel de la mente.
Esta reforma no es una simple reforma. Esta reforma es una reforma que tiene como propósito transformar nuestro ser, ya que no consiste solamente en transformar nuestra costumbre o nuestro comportamiento, sino que consiste en la reconstrucción, diga conmigo, en la reconstrucción total de nuestra visión, de nuestra comunión con Dios y de nuestro compromiso con su eterno propósito. De manera que esta reforma que Dios va a hacer en nosotros tiene como objetivo transformar y cambiar nuestra manera de pensar. Dígale al que está a su lado: cuando tú cambies tu manera de pensar, a la misma vez cambiará tu manera de vivir, de percibir las cosas. De manera que la reforma que necesitamos hoy no tiene que ver con estructura externa ni con prácticas religiosas externas, sino con una renovación espiritual interna. El apóstol Pablo nos ofrece una enseñanza muy profunda donde revela cómo la verdadera reforma comienza cuando nos convertimos al Señor. Cuando nos encontramos con la gloria de Dios, nuestra manera tan personal comienza entonces a cambiar. Hay una transformación que se produce desde adentro hacia afuera. Pero es interesante lo que el apóstol Pablo nos plantea, porque el apóstol Pablo habla acerca de un proceso de transformación. Y quiero poner este fundamento para lo que viene ahora. El apóstol Pablo hace énfasis en ese proceso de transformación espiritual. Y este proceso de transformación espiritual comienza a ocurrir precisamente cuando nos convertimos a Cristo. Comienza ese proceso de transformación, comienza ese proceso de cambio. Se produce una metanoia, como dicen los griegos. Se produce una metamorfosis, una metamorfo. Y comenzamos a cambiar de manera progresiva. En otras palabras, el cambio no es algo instantáneo, sino que el cambio es algo progresivo. La palabra de Dios establece que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De hecho, cuando una persona levanta sus manos y confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, confiesa a Cristo porque el Padre se le reveló. Porque el Padre se le mostró. Y esa persona pudo ver la necesidad de entregar su corazón a Jesús. Porque el hombre por sí solo no quiere buscar de Dios. Porque heredó una naturaleza pecaminosa, heredó una naturaleza maldita. Y la palabra dice que nosotros como seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos lejos de su presencia. De manera que en nuestra naturaleza adánica, en nuestra naturaleza carnal, estábamos incapacitados para hacerle fiel a Dios. Estábamos incapacitados para servirle al Señor. Pero un día el Señor se nos reveló. Hay gente que dice: no, porque fui yo el que me acerqué a Dios. No, no fuiste tú el que te acercaste a Dios. Fue Dios el que se acercó primero. Porque antes de que tú lo amaras, ya Él te amó primero. Antes de que tú lo buscaras, ya Él te había buscado. La misma palabra afirma que con lazos de amor y con lazos de misericordia Él nos atrajo hacia Él. Qué lindo, qué privilegio que el creador de toda la creación, que el Padre de las luces, que el Dios todopoderoso te haya atraído con lazos de amor
y con lazos de misericordia. Y por eso un día nosotros confesamos a Cristo. Y por eso un día nosotros nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? No es un nacimiento humano. Ese nacimiento no consiste en carne ni en sangre, sino que es un nacimiento espiritual. Hemos sido engendrados por Él y para los propósitos de Él. Y desde el momento mismo en que nosotros nacemos del agua y del Espíritu, la palabra dice que comienza ese proceso, diga proceso, ese proceso de transformación. Nosotros llegamos al reino de Dios y llegamos desconfigurados. Nosotros llegamos al reino de Dios y llegamos con un pensamiento completamente distinto y diferente que el que ahora tenemos. Y hay muchas cosas que no entendemos ni comprendemos. Y Dios comienza a revelarnos su palabra. Y entonces cuando Dios comienza a revelarnos su palabra, nosotros mismos comenzamos a sorprendernos. Porque comenzamos a decir, eso yo antes no lo comprendía, eso yo antes no lo entendía, pero ahora lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque tiene un oído espiritual creado por el Señor. Dígale al que está a su lado, abre tus oídos espirituales en esta mañana. Y es el apóstol Pablo quien nos habla acerca de este proceso de transformación espiritual. Y específicamente este proceso de transformación tiene que ver con quitar el velo que nos impide ver la realidad de Dios y comenzar a acercarnos más a Él. En este año 2025 tenemos que cultivar una relación profunda con el Señor. Tenemos que cultivar una relación íntima con el creador de mi hombre nuevo, de nuestro hombre nuevo. Ese velo que nos impide ver la realidad de Dios se va a quitar, se quita de nosotros y comenzamos a experimentar una reforma interna, una reforma muy profunda. Y es importante que nosotros desglosemos los elementos claves de los versículos que leímos al principio en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La palabra clave de este versículo bíblico es la palabra conversión. Diga conversión. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La reforma comienza con la conversión. La palabra convertirse implica un cambio radical de dirección, un volverse hacia Dios. Por eso la palabra conversión está relacionada intrínsecamente con la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento del griego es la palabra metamelomai y la otra palabra es metanoia, y ambas palabras significan un cambio de dirección, significa un cambio de ruta, significa un volverse hacia Dios. En otras palabras, yo voy por un camino y de repente reflexiono en el camino y vuelvo hacia atrás. Cambio mi manera de pensar, cambio mi manera automáticamente de ver las cosas. De manera que convertirse implica un cambio radical de dirección. Por eso no hay manera de que la persona cambie de dirección si no nace de nuevo. Porque a veces nosotros le exigimos al que nunca ha nacido de nuevo que dé frutos. Pero ¿cómo va a crecer si no ha nacido? ¿Cómo va a madurar si todavía no ha nacido? ¿Cómo se va a multiplicar si ni siquiera ha nacido? Es insólito que usted le exija a un niño que no ha nacido que camine o que gatee. Primero tiene que nacer para que pueda caminar, para que pueda gatear, para que pueda desarrollarse físicamente.
Así mismo sucede en el mundo espiritual. Hay un montón de gente en las iglesias que están haciendo y deshaciendo, pero como lo vemos en el culto, pensamos que ellos son cristianos, que se han convertido o que han nacido de nuevo. Y decimos, y ese no es el que va a la iglesia. ¿Y por qué está en esa condición? ¿Y por qué se comporta de esa manera? Sencillamente porque no todo el que está en una iglesia levantando la mano se ha convertido al Señor o ha nacido de nuevo. Hay muchísima gente en las iglesias que lo que son es visitantes, que no han nacido de nuevo. Porque el cristiano no se hace cristiano, sino que nace. Díselo al que está a su lado: el cristiano no se hace, sino que nace. Y esto es muy profundo, se ve sencillo, pero es muy profundo, porque hay personas que piensan que el hecho de que una persona levante su mano y diga gloria a Dios o confiese a Jesús, hay personas que piensan que porque haga eso ha nacido de nuevo, y no es así. El nuevo nacimiento es el milagro más grande, porque es un milagro espiritual. Para que la persona nazca de nuevo, tiene que ser engendrado por Dios. Si Dios no lo engendra, no nace de nuevo. No hay forma de que nazca de nuevo. Para que un bebé físicamente nazca de nuevo, deben unirse dos elementos: el espermatozoide del padre, que aporta el padre, y el óvulo, que aporta la madre. Y se produce la concepción, y el bebé entonces en su tiempo nace. En su tiempo nace. El Señor nos ha seleccionado en Cristo desde la eternidad. Y en el tiempo exacto de Dios se unieron también dos elementos en el mundo espiritual. Estos dos elementos son los siguientes: la voluntad de Dios, número uno, y número dos, el poder creativo de Dios. Y esos dos elementos se unieron bíblicamente hablando, y el Señor nos engendró en Él, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. A los que le recibieron, Él les ha dado el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Es decir, que para convertirse al Señor, obligatoriamente hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay gente que lo enseñan al revés. Hay gente que enseñan este principio en la doctrina al revés, y dicen que primero usted se convierte y luego nace de nuevo. Pero ¿cómo va a cambiar su manera de pensar si primero no nace de nuevo? Hello. A mí me lo enseñaron en la doctrina. A mí me enseñaron en la doctrina que para usted nacer de nuevo, primero tiene que arrepentirse y convertirse, y luego viene el nuevo nacimiento. O sea, me lo enseñaron al revés. Y la manera correcta es: primero usted nace de nuevo, y luego se arrepiente, cambia su manera de ver las cosas, y luego se convierte, porque la conversión es un proceso. La conversión no es instantánea. Contrario al arrepentimiento. El arrepentimiento es instantáneo, la persona se arrepiente. Pero la conversión, dígalo fuerte, la conversión es un proceso, porque implica un cambio radical de dirección. No es solo un cambio de opinión, sino un giro completo hacia Dios. Reforma 360. Un giro completo ¿hacia quién? Hacia Dios, reconociendo su soberanía y reconociendo su gracia. La conversión no es solo una decisión de fe, sino un acto del Espíritu que nos lleva a ver la realidad espiritual tal y como es. En otras palabras, nadie se convierte por su propia voluntad. El Señor lo despierta en el Espíritu y le hace ver la realidad del mundo espiritual. Y cuando esa realidad del mundo espiritual se te revela, ahí ya usted siente la necesidad de buscar a Dios y se siente sucio, se siente un pecador. Pero si eso no sucede, ¿sabe qué el hombre dice? ¿Y para qué yo me voy a entregar a Cristo? Yo soy un hombre bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie,
yo no robo, yo trato de comportarme bien en la sociedad. Y creen que comportándose bien en la sociedad basta. Digan, no basta con eso. Hay que nacer de nuevo. Dígaselo al que está a su lado, hay que nacer de nuevo. Porque solamente naciendo de nuevo uno puede vislumbrar la realidad de un mundo que los hombres no conocen, que es el mundo espiritual. La palabra dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres para que a los hombres no le alumbre la luz del evangelio. En el reino de las tinieblas hay oscuridad, diga oscuridad. El reino de las tinieblas es un reino de ignorancia, porque la palabra oscuridad, bíblicamente hablando, es la palabra ignorancia, es la palabra falta de conocimiento. Oye bien lo que dijo el profeta Oseas, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Isaías lo dice de esta manera: el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El conocimiento te limita. El conocimiento te destruye. La falta de conocimiento te destruye. La falta de conocimiento te limita. El desconocimiento hace que usted no disfrute de los beneficios que hay en el reino de Dios. Por eso es necesario que te convierta al Señor. Porque cuando te convierta al Señor, va a comenzar un proceso de transformación en tu vida. Cuando te convierta al Señor, va a comenzar un cambio en tu vida. Y lo que te va a transformar se llama la palabra. Lo que te va a liberar se llama la palabra. Dígale al que está a su lado, tiene que darle lugar a la palabra de Dios. Si tú no le das lugar a la palabra de Dios, no se va a producir ese proceso tan lindo llamado conversión. Por eso hay muchas personas que no dan fruto, porque no le dan lugar a la palabra de Dios. Y entonces reciben solamente los fragmentos que hablan de la bendición nada más. Y se aprenden esos textos bíblicos que hablan de la bendición, porque la palabra de Dios está llena de promesas. Y hay beneficios cuando estamos en su reino. Pero hay cristianos que solamente se enfocan en esos beneficios. Pero en todo reino hay deberes. Dígale al que está a su lado, en todo reino hay leyes, hay estatutos, hay decretos y por lo tanto hay deberes. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos de la República Dominicana tenemos derechos, ¿verdad? Somos ciudadanos, nacimos aquí en la República Dominicana, pero aparte de eso hay deberes que cumplir. No podemos violar ciertas leyes porque eso trae cierto tipo de resultados negativos en contra de nuestras vidas. Tenemos que conducirnos bien en la sociedad. En todo reino hay leyes, porque si no se cumplen esas leyes, se convierte entonces el lugar en una anarquía, en un completo desorden. Hay gente que están en anarquía porque no cumplen con las leyes de Dios, no se someten a las leyes de Dios, y por eso viven una vida desordenada, porque la anarquía trae el caos, la anarquía trae el desorden. Dígale al que está a su lado, tiene que recibir la palabra completa. No seleccione solo esos textos que hablan de la bendición de Dios, de la paz de Dios, del gozo del Señor, de la alegría. También tiene que recibir los textos bíblicos que hablan acerca del sometimiento a la palabra de Dios, de echar fuera aquellas cosas que desagradan a Dios, como lo es el adulterio, como lo es la fornicación, como lo es la envidia, como lo es la mentira, como lo es la hipocresía y un sinnúmero de cosas que están en la palabra que también hay que recibir para que se produzca en nosotros ese proceso llamado conversión. Hay cosas que usted tiene que entregarle al Señor. Qué silencio hay aquí ahora. Dígale al que está a su lado, tú tienes que entregarle ciertas cosas al Señor. Amén. Porque la conversión no es solo una decisión de fe. Ay, yo me convertí al Señor el domingo, yo levanté mis manos,
yo confesé a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. La conversión no solo es eso, sino que es un acto del Espíritu que nos lleva a ver la realidad espiritual tal y como es. Y comenzamos a autoevaluarnos y comenzamos a autoanalizarnos. Casi siempre las promesas que están en la Biblia son promesas condicionales. Por eso hay gente que mueren en la miseria y en la pobreza, aún sirviéndole al Señor, mueren en la miseria y en la pobreza porque vivieron una vida desordenada. Donde hay desorden, Dios no está. Dígale al que está a su lado, donde hay caos, donde hay desorden, Dios no se manifiesta de la manera que quiere manifestarse. Y el texto bíblico sigue diciendo, gloria a Dios, sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo, el velo se quitará. Es lamentable ver a muchos evangélicos con años en el evangelio y que todavía siguen con ese velo puesto. Están ciegos espiritualmente hablando. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del velo, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ceguera espiritual que impide que las personas vean claramente la verdad de Dios. No, eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que yo aprendí en la doctrina. Así fue que me discipularon. Y eso pasó conmigo. A mí me doctrinaron. Los hombres de Dios eran hombres de Dios que me doctrinaron. Me doctrinaron sinceramente. En ellos no había ninguna intención de hacerme daño. Pero estaban sinceramente equivocados en mucha de la doctrina que me enseñaron. Y es decir, me enseñaron con sinceridad, me enseñaron con amor, me enseñaron con pasión. Pero muchas de las cosas que me enseñaron, no todas, la mayoría eran correctas, no todas, pero muchas de las cosas que me enseñaron no eran correctas. La interpretación no era la interpretación correcta. Pero hay gente que en el día de hoy no quieren desaprender. Por eso los domingos yo no predico. Cuando yo salgo fuera del país, yo predico la palabra porque yo no estoy llamado a adoctrinar iglesia de nadie. Pero aquí en la iglesia yo le enseño la palabra. Porque hay una invasión de cosas a través de las redes sociales que en nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios establece. Hay mucha gente sacando el texto fuera de contexto, y cuando tú sacas el texto fuera de contexto, eso se convierte en un pretexto, y eso no edifica a nadie, más bien confunde a la gente. Y hay un montón de gente que no quiere desaprender porque dicen: yo me aferro a esos puntos doctrinales. Y son religiosos como esos colorados. A mí no me cambia nadie. Esa es mi forma, eso fue lo que yo aprendí. Pero tú aprendiste un montón de reglas de hombre. Tú aprendiste un montón de tradiciones. Y eso no te permite ver la realidad del evangelio. Eso no te permite ver la gracia de Dios. Porque hay muchas personas que todavía siguen identificándose con la plataforma de la ley. Y ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Ya no estamos bajo la unción de Moisés, sino que estamos bajo la unción de Cristo. Dígale al que está a su lado: ya no estamos
bajo la unción de Moisés. Ya no estamos bajo el viejo pacto, sino que ahora disfrutamos de un pacto mejor, que es el nuevo pacto. Ahora nos identificamos con Cristo Jesús. Y eso no significa que el antiguo pacto era malo. Todo lo contrario. El antiguo pacto lo instauró Dios. Pero ese pacto hablaba de la perfección de Dios. Y nadie en el Antiguo Testamento pudo ser tan perfecto como Dios. Por eso la palabra dice que ningún ser humano pudo jamás guardar la ley. Y al no poder guardar la ley se convertía para ellos en una maldición. En una maldición. Y hay personas que lamentablemente están bajo maldición porque no han recibido la revelación del nuevo pacto. Porque para que reciba la revelación del nuevo pacto, primero deben convertirse al Señor. Que la conversión no consiste en usted levantar su mano y decir yo acepto a Cristo. No consiste solamente en eso, no se circunscribe a eso, sino que es un cambio de pensamiento, es un cambio de opinión, eso es conversión. Pero cuando se conviertan al Señor, es decir, cuando tú cambies tu manera de pensar y de ver las cosas y echa a un lado esa terquedad que tú tienes, entonces el velo se te quitará. Si tú no estás dispuesto a abandonar lo viejo, lo nuevo no vendrá. Hello. Porque hay gente que quiere lo nuevo de Dios, una revelación fresca, pero no quieren abandonar lo viejo. No quieren abandonar las viejas estructuras. El velo al que Pablo hace referencia, ese velo es la ceguera espiritual. Y este velo está relacionado muchas veces con el pecado, pero también está relacionado con las tradiciones humanas. También está relacionado con las visiones distorsionadas que nublan nuestra relación con Dios. Y hay gente que incluso han hecho doctrina de una experiencia personal. Tuvieron un sueño, se acostaron llenos, tuvieron un sueño, de ahí han sacado una doctrina. Montones de personas a nivel mundial que de su propia experiencia han hecho una doctrina. Y no se puede hacer doctrina de esas propias experiencias. Incluso Jesús habló por parábola y en parábola. Y él mismo recomendó que de esas parábolas no podían hacer una doctrina. Porque en las parábolas hay muchas telas por donde cortar. Entonces, dígale al que está a su lado, tiene que convertirte al Señor. Díselo al que está a su lado, tiene que convertirte al Señor. Y cuando te convierta al Señor, el velo se quitará. Esas tradiciones humanas desaparecerán. Esas visiones distorsionadas que nublan tu relación con Dios va a desaparecer. Cuando nos convertimos al Señor, ese velo se quita, permitiéndonos ver a Dios en su pureza y en su gloria. Comenzamos a enfocarnos en las cosas que sí tienen importancia en el reino de Dios. Sigue diciendo el texto. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, diga conmigo, a cara descubierta. La palabra cara descubierta, este concepto es poderoso porque antes de Cristo la humanidad no podía acercarse a la gloria de Dios debido al pecado. Incluso cuando la Shekinah de Dios descendió en el monte Sinaí, que habían truenos, rayos, la tierra temblaba y bramaba, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, sube tú solo a hablar con Dios. Y Moisés dijo, vengan, acompáñenme. No, Moisés, sube tú solo. Con ese Dios nosotros no hablaremos. Hello. Con ese Dios nosotros no hablaremos. Ves tú y habla con Él. Y lo que Él te diga, entonces tú nos los transfiere a nosotros.
Hello. El pueblo se sentía sucio. El pueblo se sentía en pecado. Moisés subió al monte, obviamente, habló con Dios. Pero de allá para acá bajó ¿cómo? Con la cara descubierta y cubierta con la gloria de Dios. Dice que el rostro le resplandecía. La gente pensaba que estaba mirando un ángel. Porque cuando usted se acerca a Dios con libertad, usted baja bajo la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que te relaciones íntimamente con el Señor. La gente no podía en el Antiguo Testamento relacionarse con Dios. El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios una vez al año. Y no entraba solo, entraba con una ofrenda. Entraba con una sangre vertida y la vertía en el lugar santísimo, en el arca de la alianza. Y la chequina de Jehová descendía y lamía aquella sangre. Una vez al año el pueblo podía ver la gloria de Dios. Pero hoy en día ya eso no es así. Ya podemos entrar con libertad al trono de la gracia. Y ese es el privilegio más grande. Podemos entrar al trono de la gracia mediante la sangre del Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado. El Cordero que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el Cordero de Dios derramó su sangre. Y de esa forma abrió el camino, habilitó el camino para que hoy nosotros entremos con confianza, para que hoy nosotros entremos con libertad a la presencia de Dios. Podemos entrar como aquel que entra a la casa sin tocar la puerta. Podemos entrar a cara descubierta. Y este concepto es poderoso, porque antes, en el antiguo pacto, eso no se podía hacer, porque el pecado nos inhabilitaba, el pecado nos incapacitaba. Pero ahora podemos entrar, porque Cristo nos ha dado esa posibilidad, y podemos ver a Dios cara a cara. Podemos ver a Dios sin mediciones. Podemos ver a Dios sin obstáculos. Por eso es importante entender esta palabra, porque la reforma comienza cuando nuestra comunión con Dios se vuelve personal y directa. No estoy hablando de religión. La religión tiene como meta, a través de ciertos procesos, tiene como propósito relacionar al hombre con Dios, y usa muchísimos amuletos. Pero el evangelio no es religión. Dígale al que está a su lado: el evangelio no es religión. El Señor no instituyó una institución, no estableció una institución. El Señor estableció una nueva creación. Una cosa es institución humana, gente que levantan sus propios imperios, gente que levantan sus propias vacas sagradas, gente que levantan sus propias torres de Babel, hablando en términos religiosos, y han hecho imperios religiosos. Y el Señor no vino a establecer eso. El Señor vino a establecer en los corazones su reino. Por eso Él dijo: el reino de Dios está entre nosotros. Dígalo conmigo: el reino de Dios está aquí. Está aquí. El Señor quiere quitarnos ese velo. Haga así conmigo: el velo se quitará. El velo se quitará. Y vamos a establecer una relación directa y personal con Dios. Vamos a establecer una relación directa con el Señor, mirando a cara descubierta, y dice: como en un espejo, la gloria de Dios. ¿Como qué? Como un espejo, la gloria de Dios. Quise desglosarle esos versículos bíblicos, porque a veces leemos esos versículos bíblicos y no le encontramos el verdadero sentido o el verdadero significado,
Porque es que leemos la Biblia tan rápido, tan deprisa. Uno no lee la Biblia como poner un pan en el microondas. Hello. Uno tiene que escudriñar la palabra, porque en ella está la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso quise desglosarle esos versículos tan gloriosos de la palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo utiliza la imagen del espejo. Mirar la gloria de Dios es como ver nuestro reflejo en un espejo. Pero el reflejo no es solo de nosotros, sino de la imagen de Cristo en nosotros, la imagen misma de Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, no nos vemos a nosotros mismos, sino que vemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y comenzamos a autoanalizarnos y a pensar: wow, pero lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo era antes. ¿Y en qué era que yo estaba pensando? Yo estaba loco y loca. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que al levantarse se mira en el espejo y uno ve la gloria de Dios. Porque antes andábamos drogados, antes andábamos embriagados, antes teníamos una mujer aquí, otra mujer en el campo y otra mujer en la ciudad. Estábamos locos y sin idea. Estábamos atados por los demonios. Muchos de nosotros estábamos en una triste condición. Nuestra vida estaba completamente desordenada, desorganizada. Pero ahora nos miramos en el espejo y decimos: es que la misericordia de Dios es grande. ¡Hey! Qué lindo me veo. No eres tú el que eres lindo, es Cristo en ti. Tú estás mirando el reflejo de la gloria de Dios. Tú estás mirando la misma gloria de Dios. Tú estás mirando la imagen de Cristo en ti. Este proceso de ver a Dios cara a cara no solo nos muestra nuestra imperfección, sino que nos revela quiénes realmente somos en Cristo, la imagen de Dios en nosotros. Porque si usted se fija en tus propias imperfecciones, siempre habrá algo deficiente en tu vida. ¿Usted cree que no? Seremos perfectos cuando el Señor nos transforme, quite este cuerpo corruptible y nos dé un cuerpo incorruptible. Ahí seremos completamente perfeccionados. Pero mientras tanto, si comenzamos a observar, siempre habrá en nuestra vida deficiencia. Pero el Señor no solo nos va a mostrar esas deficiencias, sino que también nos va a identificar y nos va a mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que Él ha hecho en tu vida ha sido glorioso. Dígaselo al que está a su lado: qué bien te ves. Lo que Dios ha hecho en tu vida es glorioso. Antes tú eras un escaparate del diablo. Antes tú eras un guiñapo del diablo. Pero ahora eres siervo de la justicia. Antes tus miembros eran miembros de injusticia. Pero ahora tus miembros son miembros de justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Dígalo conmigo, ¿somos qué? De gloria, de gloria. ¿Somos transformados qué? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay gente que malinterpreta en este versículo bíblico y creen que gloria, vamos de gloria en gloria, es a la unción.
Wow, qué avivamiento, wow, cómo el Señor se movió, wow, cuánta gente Dios sanó, qué gloria hay aquí, wow. Eso es parte de la gloria del Señor. Pero hay que poner el texto en su contexto. Ahí está hablando de la imagen de Cristo en tu vida. Esa es la gloria que viene. No hay llamar gente por nombre y apellido, no, mediante palabra de ciencia. No es que los muertos resuciten, no, porque el muerto resucitará, pero en cualquier momento vuelve a morirse, como pasó con Lázaro. Las enfermedades van a salir, el cáncer va a desaparecer. Pero el apóstol Pablo no está hablando de ese tipo de gloria. El apóstol Pablo está hablando de la imagen del Señor que se va a reflejar en nosotros, va a brillar en nosotros. Esa es la gloria de Dios, que la gente te mirará a los ojos. Usted comprando en el supermercado, la gente te va a mirar y te va a decir: pero ¿qué tú tienes, muchacho? Te veo diferente, habla diferente, te comporta diferente. Y tú le dirás: tengo la gloria de Dios. Tengo la gloria de Dios. En el supermercado dirá: tengo la gloria de Dios. Óyeme bien, cuando esté en la escuela la gente verá algo diferente y tú dirás: tengo la gloria de Dios. En el lugar donde tú trabajas, en la universidad, se va a reflejar el vislumbre de la gloria de Dios. Y el mundo se estará acabando y tú con esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo cayéndose a pedazos alrededor de ti y tú con esa paz. Y la gente buscará esa paz. Esa es la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado: la gloria de Dios se va a reflejar en tu vida. La transformación es progresiva. Dígalo conmigo: la transformación es progresiva. La reforma no es un evento instantáneo. No. No es que usted va a cambiar de la noche a la mañana. Porque hay gente que viene deformado de verdad, Débora. Hay gente que llega al reino de Dios hecho guiñapo. Y hay que enseñarle a hablar, porque tienen una boca sucia. Ay, Padre. Tienen esa boca como un tirapiedra. Y el Señor comienza a tratar y la gente comienza a ceder. Aunque duela, cédete a Dios. Esas malas mañas, cédela a Dios. No es que yo soy mañoso. Yo soy mañoso y así fue que me criaron, así fue que me educaron. Yo salí a mi padre o yo salí a mi madre. Hello. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Porque uno viene con una forma y cuando llegamos a Cristo, el Señor comienza a transformarnos. Diga: a transformarnos. A quitarte esa forma que tú tienes que no es adecuada y el Señor comienza a darte su forma. Por eso es que somos conformados. Diga: somos conformados a la imagen de Cristo. Hay mucha gente que no se convierte porque ven cristianos deformados. Hay muchos cristianos deformados que llevan años en una iglesia con la misma forma. Si usted nació de nuevo, tiene que darle cabida a la palabra, porque la palabra es la que te va a transformar. La palabra que te va a cambiar. Amén. No son los cuentos de vieja, es la palabra la que te va a transformar. Pero hay que tenerle paciencia a ciertos hermanitos, porque a veces queremos que el hermano cambie a la carrera. Pero si lleva 5 años ya no es un niño, es un fenómeno ya. Porque usted se imagina un niño que nace y comienza a crecer y a la edad de 10 años sigue todavía con tetera en la boca. Y eso no es un niño, es un fenómeno. Y usted lo ve como un biberón, un tremendo biberón, hablando en términos espirituales. Un niño de 10 años con un biberón, que hay que darle leche en biberón. Entonces eso ya hay un problema ahí. Así hay muchos fenómenos en la iglesia. Llevan 10 años y usted lo ve que hay que ponerle la leche en la boquita.
Ya basta, hermano. Estamos en el 2025. Cambia. Cambia. Tú no estás para leche, ya tú estás para plátano. Amén. Dígale al que está a su lado, suelta el bobo y la tetera. Hay hermanos que uno predica un mensaje y se ofende porque son niños, ya van 10 años, son unos fenómenos ya. Ay, el pastor me ofendió con esa palabra. Ay, esa hermana predica muy bien, pero tira puya en el altar y me ofendió. Oye, me suelta esa ñoñería, suelta esa tetera. A ti no te llamó hombre, a ti te llamó Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga, Pablo habla de ser transformado de gloria en gloria. Es un proceso, es algo progresivo. Esto implica una transformación progresiva. A medida que nos acercamos más a Dios y miramos su gloria, nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el corazón de la reforma. Cambiar nuestra forma de pensar. Diga, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Hay que cambiar nuestra forma de actuar. Hay que cambiar nuestra forma de vivir para reflejar cada vez más la naturaleza de Cristo en nosotros. De gloria en gloria. Esta expresión destaca que nuestra transformación es gradual y continua. No es que pasemos de estar completamente alejados del Señor a ser perfectos de inmediato. No. Eso no trabaja así. Es un proceso de crecimiento espiritual en el que el Espíritu Santo nos lleva a reflejar cada vez más la gloria de Cristo hasta que alcancemos la plenitud de su imagen. Y esta palabra tiene un continuará. No la vamos a dar toda hoy. Se la voy a echar de cucharita en cucharita porque hay gente que se pueden hasta trabancar a yugar. Y hay que ir despacio. Hello. Sí, porque hay personas que se pueden atrabancar y ahogar. Tengo que ir aceitando el odre para luego echarle el vino nuevo, porque hay odres que son odres viejos. Y si tú echas vino nuevo en odres viejos, en vez de hacerle un bien al odre, le va a hacer un mal, porque las propiedades que carga el vino nuevo son tan fuertes que el odre viejo no puede resistirla. Y si le echo el vino nuevo a ese odre viejo, el odre viejo se va a reventar porque está reseco. Hay gente que están así misma, reseca. Miran a uno de lado así, con una cara de santidad, pero mentira, es religiosidad que tienen encima. Y si le echo ese vino nuevo, lo voy a reventar. Y en vez de ganarlo, lo voy a perder. Uno tiene que saber cómo uno aconseja, y cómo uno enseña, y cómo uno predica. Y por eso yo prefiero ponerle un poquito de aceite primero, para que vaya soltando. Haga así conmigo, póngase de pie, haga así conmigo. Ay, gloria a Dios. Haga así, gloria a Dios. Este año vengo con una nueva temática. Las enseñanzas serán un poquito más cortas, pero más efectivas. A veces no dura hora y media enseñando, pero ahora voy a durar 45 minutos, 50 minutos, pero va a ser más efectiva. Porque en este año vamos a echarle aceite a esos odres que están así resecos. Dígale al que está a su lado, ponme cara de odre nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, sonríe. Dile, sonríe. Sonríe. Que Jesús te ama. Suelta esa tensión. Haga así conmigo, mira, haga así. Al hermano que está a su lado, hazle un masajito ahí, un masajito, con respeto, un masajito así. Suelta esa tensión, suéltala. Haga así conmigo. Esa tensión, suéltala. Gloria a Dios. Amén. Diga, ese odre
Hay gente que se quedaron con hambre así para recibir más. No, cucharita, cucharita, cucharita. Es así, mira, hay bebés que hay que hacerle así. Abre la boquita, porque hay gente que no quiere abrir la boca. Abre la boquita. Para que crezca, para que madure. Oh, gloria. ¿Cuánto me aman? De verdad. No se vaya sin darme un abrazo entonces. Porque es la palabra la que cambia. Diga, es la palabra la que cambia. Es la palabra la que transforma. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, te doy gracias, porque yo sé que tu palabra me transformará y me llevará al próximo nivel. Iré creciendo de gloria en gloria. Gracias, porque estoy declarando este año 2025 como el año de mi reinicio, como el año de mi reconstrucción, como el año de mi reconfiguración. Un año donde vamos a volver al origen, vamos a volver a tu palabra. No porque estemos alejados de tu palabra, sino que vamos a profundizarnos aún mucho más en lo que tu palabra establece. Y vamos a aplicar tu palabra a nuestro ser para reflejar la imagen de Dios en nosotros. Quita de nuestra mente los prejuicios, la religiosidad. Quita la hipocresía y que podamos presentarnos delante de tu presencia a cara descubierta, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu unción, que podamos ver tu poder. ¿Hay alguien aquí que desea entregar su corazón a Cristo? ¿Hay alguien en medio nuestro que necesita a Jesús? Si hay alguien que necesita a Jesús, que levante sus manos, por favor. Todos tenemos a Cristo. Todos tenemos a Cristo. Inviten personas que no tengan a Cristo. Invítenla. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que llenar esas sillas que están vacías de gente invitada. ¿Alguien quiere recibir a Cristo o ya todos tenemos a Cristo? Todos tenemos a Cristo. Un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno. Aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal, ¿y dónde tú estás? Cierra tus ojos, pon tu mano en la pantalla y cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias. Hoy yo confieso que tú eres el Señor. Yo creo con todo mi corazón que Jesús murió y al tercer día resucitó. Límpiame, purifícame, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a perseverar en tu camino y bajo tu gracia. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos y todas. Vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos. Si está padeciendo alguna dolencia, si está padeciendo alguna enfermedad y necesita un milagro de Dios, necesita que Dios te toque, necesita que Dios te sane. Ahí donde tú estás, en la silla, ahí donde tú estás, Dios te puede tocar ahora mismo y te puede sanar. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y con tu mano, tú vas a poner tu mano derecha en tu corazón en este momento, como una forma de usted creerle a Dios. Señor Jesús, te presento en esta tarde a aquellos que están enfermos de diversas enfermedades.
Te pido, Señor, que tú le toques. Llévate esas enfermedades de esos cuerpos. Tu palabra dice que por cuyas heridas hemos sido sanados. Oh, Satarabashaya. Y yo creo lo que tu palabra establece. Llévate el cáncer, Señor. Llévate la hernia. Llévate la úlcera. Toma dominio de esa presión arterial. Toma dominio de la diabetes. Llévate, Señor, dolores en los huesos, problemas de circulación. Fuera. Fuera. Echo fuera toda dolencia. Echo fuera toda clase de enfermedad, no importa cómo se llamen. La echo fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho. Y ellos van a testificar tus maravillas. Ellos van a testificar tus grandezas. En el nombre de Jesús te declaro sano por completo. El Dios que hizo la obra en el pasado también la hará en el presente. Recibe sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Y comienza a darle gracias a Dios. Dile: Señor, gracias porque me sanaste. Dile: Señor, gracias porque me liberaste. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque me ha tocado. Gracias. Comienza a darle gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, porque me ha sanado, porque me ha tocado. Gracias. Comienza a darle gracias a Dios, porque Él lo has hecho. Él lo has hecho a tu favor. Cuando llegue a un lugar privado, va a rebuscar la enfermedad que tenía y verás que ya no está. Va a ir al médico y el médico va a confirmar lo que Dios ha hecho en tu vida. Créelo con todo tu corazón. Él es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana y de siempre. Su brazo no se ha cortado para hacer milagros. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Abre tus ojos ahora y contempla su grandeza. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Salude a su hermano con amor. Muévase y salude a tres personas y dile: mi hermano, te amo en Cristo. Salude a tres personas y dígale: te amo. Feliz año nuevo, díselo: feliz año nuevo. Feliz año 2025. Salude a su hermano y dile: te amo, te amo, te amo. Te amamos. Salude a su hermano. Salude a su hermano con amor. Diga: Reforma 360. Este es el año de la reforma. Este es el año de la reforma. Reforma 360. Año de victoria, año de transformación, año de bendición. Este es el año, este es el año, este es el año.